Quería que revisáramos siempre el pasaje de el Sermón del Monte, el principio nada más, que son las bienaventuranzas. Ya más completamente sería Mateo 5, a partir del versículo 3. Mateo 5, 3 al 12, para que solamente revisemos las bienaventuranzas en el contexto del llamado de fe que hace el Señor a toda esta multitud. Recordemos que es una multitud a la que le está hablando el Señor Jesucristo. Entonces a toda esta multitud el Señor expone el Sermón del Monte y ya quedamos claros, ahora obviamente lo vamos a ver más profundo, pero quedamos claros que es un llamado de fe. El Señor no está haciendo una afirmación, ustedes son esto, sino está llamando, es como pescar. Pero recordemos que pescar en aquel entonces era muy diferente que el pescar de hoy. El pescar de hoy es con anzuelo, con arpón y ese tipo de cosas. En aquel entonces no existía eso. La pesca en aquel entonces era por medio de red. Era así como pescaban los apóstoles. ¿Se recuerdan que el apóstol Pedro era pescador? Entonces, ¿cómo pescaba el apóstol Pedro? Con red. Solo era red, echar la red. Y era echarla y sacar, echarla y a ver qué salía. Si salían 5 pescados o si salían uno o no salía ni uno o si salían 200, era la suerte. Ellos ya tenían, por supuesto, cierto conocimiento dónde estaban los bancos de peces, o sea, el pescador tiene que ser sagaz. Y aunque no es un pasaje que veamos ahorita y probablemente no lo vamos a ver en sí, pero siempre acordémonos de esa frase tan sencilla del Señor, que es cuando llama al apóstol Pedro, que le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero es una figura muy interesante por ese tiempo, no por el tiempo nuestro actual, porque como mencionaba, es diferente. Nosotros pensamos en la pesca de forma distinta, pero en aquel entonces era una red. El pescador tenía que irse al lago. En aquel entonces, bueno, mar de Genezaret, pero no era en realidad un mar, sino que era un lago, el lago de Genezaret o el lago de Galilea también. Y entonces era enorme, por supuesto, y ellos tenían que saber tal vez a qué hora del día los peces estaban allá, o a qué hora del día los peces estaban allá. Tenían que ser sagaces, estaban cazando, por así decirlo, entonces tenían que ser sagaces. Y esta misma imagen nos muestra a nosotros nuestra sagacidad o los sagaces que debemos ser precisamente para buscar a aquellos y presentarles al Señor Jesucristo. En la sagacidad de un pescador encontramos que nosotros es lo mismo que estamos haciendo, una pesca. Pero ¿cómo vamos a pescar? ¿Pero qué necesita para pescar? Si usted fuera un pescador, si usted dice tengo que ir a conseguir algún pescado. Entonces, el pescador necesita primero tener carnada para llamar y tiene que poner algo que le agrade a los peces. Incluso tiene que poner algo que le agrade a los peces específicamente, ¿no? Entonces, yo quiero estos peces, yo quiero aquellos peces, entonces voy a ponerles ese tipo de carnada, ¿no? Entonces, bajo estos símbolos tenemos que estar viendo al Señor Jesucristo. Él lo que estaba haciendo es como ser un pescador que iba a echar la red para ver quiénes venían a él. Y como todo buen pescador, tiene que poner una carnada, o sea, algo que atraiga, algo que sea agradable, algo que toque los corazones. No hay nada mejor que algo que toque los corazones para que las personas cambien o quieran entregarse al Señor Jesucristo. Y es eso lo que vamos a ver en las bienaventuranzas y es bueno aprender por medio de las bienaventuranzas cómo podemos nosotros tocar los corazones de las personas, que de eso se trata al final. ¿Qué es lo que quiere el Señor de las personas? Su corazón. ¿Será que el Señor quiere el dinero de las personas? No, no le hace falta. ¿Será que el Señor, los hombres sí, no, son los hombres los que buscan eso, pero incluso buscan devorar, también se nos habla de los falsos maestros, de los lobos rapaces, que van hasta trasquilar a todo el rebaño. El Señor, ¿qué es lo que está buscando de cada vida y de cada persona? Lo que está buscando es el corazón, así que vale la pena pensar que el Señor hacía un llamado al corazón, hacía un llamado a tocar las vidas de las personas. Y de eso se trata. Y presentar el evangelio a las personas, bueno, tenemos la táctica elemental del infierno, ¿no?
La táctica común del infierno. Si usted no cree en Cristo, se va a ir al infierno. Y entonces, ¿cómo va a venir la gente? Van a venir, pero van a venir por miedo, van a venir por temor. Y según yo he visto, se les quita el temor y se endurece el corazón. Entonces, está bien, es bueno. Pero de hecho vimos varios casos, vimos los casos donde los apóstoles exponían la resurrección de Cristo como medio para presentar el Evangelio. Exponían los apóstoles el final de los tiempos, la venida del Señor y la destrucción del mundo, que sabemos que obviamente es una certeza. El mundo será bañado en fuego, dice el apóstol Pedro, está reservado para el fuego, estos cielos y esta tierra. Entonces, sí sabemos eso, pero ¿qué pasa? Si usamos eso como nuestra carnada, de eso estaba hablando hace un momento, si usamos eso como nuestra carnada, ¿cómo va a venir la gente? Decía que estaba usando el símbolo del pescador. No vamos a ver ese pasaje, pero es un pasaje bastante común. ¿Se acuerdan cuando el Señor llama al apóstol Pedro? Sígueme y te haré pescador de hombres, ¿no? Entonces estábamos hablando de ese símbolo y como todo buen pescador, pues el pescador lo que necesita no solamente es la red, sino lo que necesita es la carnada. En aquel entonces solamente se utilizaba la red para pescar y hasta donde sabemos, obviamente. Pero recordemos que lo que tenía el apóstol Pedro era una empresa de pescadores, tenía varios trabajadores, entonces lo que hacía era pescar en masa. Ellos tenían que conocer el banco, tenían que ser sagaces y nosotros también como cristianos tenemos que ser sagaces, sagaces de presentar el evangelio, sagaces de mostrar que es el Señor. Y por eso hacía mención, muchas veces nosotros solamente le hablamos a la gente del infierno y la gente entonces viene a Cristo por temor al infierno. Y no está mal, pero no estamos tocando sus corazones, no estamos afectando sus vidas. Empiezan a tomar como que fuera un rito. Entonces, ¿qué hago? Solamente digo acepto, ya estuvo, ya me salvé. Tiene que tener fe, por eso estudiamos el asunto de la fe. Y le dimos tanto, ¿no? Porque tiene que tener fe y la fe, en la fe interviene la palabra de Dios para tocar el corazón de esa persona y el propósito es estimularle al amor, no al temor. Y nosotros como creyentes no podemos vivir con temor y no se trata de eso, vivir con miedo al infierno y miedo al infierno. ¿Cuál es entonces el propósito del Señor? Y es por eso que quería que estudiáramos las bienaventuranzas del capítulo 5. Para que ahondáramos más en esto del llamado a las personas, el llamado de misericordia, el llamado de bondad o de piedad, el llamado de afecto, lo hace el Señor y así es como nosotros tenemos que verlo. De hecho, es cierto. ¿Por qué vino Cristo Jesús? Por causa de nuestros pecados. ¿Y qué pasa con el pecado? Que el pecado arruinó la raza, incluso sujetó a la creación en vanidad, en esperanza. Así lo llama el apóstol Pablo, y que la creación misma está sujeta a corrupción. No quiero decir pecado, porque así no aparece, sino, y los animales no pecaron, pero fueron sujetos a corrupción, y el Señor los sujetó en esperanza. Por eso es que toda la creación está expectante de la manifestación de los hijos de Dios, lo dice capítulo 8 de Romanos. Entonces, sabemos que la cuestión del pecado es bastante grande, sí, de tal manera que el único que podía venir era el Hijo de Dios a librarnos de la condenación, no queda de otra. Pero ¿qué pasa? Que en la historia de salvación, es decir, la historia del amor del Señor Jesucristo, llega a brillar mucho más que la historia del pecado, la historia de la condenación y la historia del infierno y del lago de fuego. Entonces no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de eso. Es una historia de amor por sobre todas las cosas, es una historia de amor. Que tenemos que salvarnos, sí, nos tenemos que salvar, que estamos alejados de Dios, solamente por Cristo podemos regresar, sí, está bien, pero por eso es que se define como una historia de amor y es lo que resplandece.
Entonces no perdamos de vista eso, no simplemente vamos a empaquetar el mensaje de salvación en un recibe a Cristo, se va al cielo, no recibe a Cristo, se va al infierno, sino que el mensaje de salvación, al exponerlo, tiene que hablar del amor del Señor Jesucristo al entregarse completamente por todos nosotros. Y eso llega a ser mucho más grande, mucho más alto y mucho más importante que toda la cuestión del infierno, que sí, estábamos condenados, todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Sí, son cosas grandes, terribles, difíciles, de las cuales la gente tiene que escapar. Y como lo mencioné hace un momento, la gente cuando viene a Cristo solamente por temor al infierno, rápido se les olvida, se les pasa, se les endurece el corazón y se aleja. No es un criterio pleno o perfecto para tener en mente. Es mejor seguir perseverando ¿para qué? Hasta encontrar ese conocimiento de amor y de misericordia, de piedad, de bondad y que eso sea lo que se estimule en el corazón de las personas. De hecho, probablemente tengan alguna crítica con respecto a mí, que por qué yo no le digo a este esto, por qué yo no le digo a aquel aquello, por qué yo no, por qué yo permito ciertas cosas, por qué yo no les digo, no lo voy a hacer. Lo digo de una vez, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no se trata de que me hagan caso a mí, no sirve de nada y no significa nada. Si las personas no quieren hacer las cosas de su propio corazón por amor al Señor Jesucristo, no sirve de nada lo que yo pueda hacer. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Juzgar a los demás? No, yo tengo que seguir a Cristo y ustedes también. ¿Qué va a hacer el que tengo a la par? ¿Qué va a hacer el que tengo enfrente? ¿Qué va a hacer el que tengo atrás? A mí y a ustedes no les importa, porque ni ustedes van a juzgar en los corazones de las personas, ni mucho menos les pueden manipular, pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que buscamos? Que esa persona, que todos los creyentes se entreguen por amor al Señor Jesucristo, amor libre y verdadero y genuino y perenne. Eso es lo que busco y eso es lo que debemos buscar. Y al estar evangelizando, al hablarle a otras personas del Señor Jesucristo, hablemosles de su amor. Eso es lo que tiene que brillar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta en la religión, ¿no? Bueno, lo acabo de ver. Ayer estaba viendo una fundación para personas que son sordas y entonces en esa fundación le hicieron un trasplante de cóclea a una señorita que es la encargada de la fundación y entonces en el noticiero dicen, gracias a Dios y a la Virgen se pudo hacer esto. Gracias a Dios y a la Virgen. Y la Virgen no hizo nada. Para empezar, no es virgen. Era virgen cuando tuvo al Señor Jesucristo, pero de ahí ya no es virgen para nada. Y está con el Señor Jesucristo y no sabe nada de toda esta adoración y toda esta idolatría. No es cierto, no existe, no es el amor. Pero vean lo interesante que es que estas personas, las personas religiosas, perdón, ponen su amor en María, que ni siquiera existe como tal. No existe la guadalupana, no existe la de Fátima, no existe la de ningún lado, pero ponen su amor en eso. En Jesús, bueno, si dicen, sí, murió por mis pecados, sí hizo tal o cual cosa, pero en realidad no le aman. Ponen su amor, su corazón, su entrega, su deseo y su agradecimiento a una mujer que ni siquiera existe y que es un ídolo creado, es una fantasía. Entonces las personas necesitan eso. Las personas necesitan en dónde poner su amor. Es parte del problema con presentar al Señor Jesucristo como el juzgador, como el que señala, como el que lastima. Es cierto que el Señor Jesucristo es el juez. Es cierto que el Señor Jesucristo nos va a juzgar a todos y va a juzgar a todo el mundo. Es cierto, pero no es bueno presentar al Señor Jesucristo como alguien que está siempre con el dedo señalando. Tal vez para usted sí, tal vez para alguien sí, pero no es así el Señor Jesucristo. De hecho, eso es parte de cómo vino toda la adoración hacia María. A María se le empezó a adorar porque se consideró como castigo del Señor. Se consideró como castigo del Señor creo que era la fiebre negra.
en ese momento, la peste negra, perdón. Y entonces, este es un castigo de Dios. Este es un castigo de Dios. Y probablemente sí, pero no podemos presentar el evangelio de esa forma porque entonces estamos presentando a un Dios hiriente, a un Dios irritado, a un Dios molesto. ¿Dios está enojado? Sí, Dios está enojado, ya lo sabemos, pero no podemos presentarle a las personas a un Dios enojado, un Dios molesto. Es un Dios que quiere tener reconciliación. Ya vendrá el tiempo de la ira, ya vendrá el tiempo de la molestia y por supuesto ya vendrá el tiempo del juicio y la condenación. Mientras tanto, el Señor nos encomienda a nosotros, y por eso es muy importante este término, el ministerio de la reconciliación, capítulo 5 de Segunda Corintios. ¿Qué es una reconciliación? Ayer creo que fue, o antier, tuvieron una entrevista y un encontronazo el presidente de Estados Unidos con el presidente de Ucrania. Ellos necesitan una reconciliación porque se estuvieron peleando entre ellos. Ahí, frente a las cámaras y los noticieros, no sé si lo vieron, salió en todos los noticieros. Todos los noticieros. Ellos necesitan una reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que haya paz, que haya amistad. De eso se trata. Comunicación, exacto. Entonces, nosotros estamos para presentar a un Dios que quiere reconciliarse con las personas, no un Dios que quiere juzgarlas. Sí lo va a hacer, lo sabemos que sí, sí lo va a hacer. Pero el ministerio de reconciliación no se trata de presentar a un Dios hiriente, molesto, irritado. Es de presentar a un Dios muy empático. Eso es muy importante. Un Dios muy empático. O sea, Dios tiene empatía y cercanía con las personas y con su dolor. ¿Por qué? Porque sabe lo que hace el mundo. El mundo lo que hace es destruir a las personas y alejarse de Dios. Debido a que se alejaron de Dios, entonces lo que hacen es destruirse, dañarse y lastimarse unos a otros. Ese es básicamente el ritmo y la forma de este mundo. Ya sabemos que es el imperio del demonio, el mundo en sí, o sea, la estructura humana construida, sea de gobiernos, instituciones, enfermedades y diferentes cosas de situación humana. La ruina del ser humano viene a causa de su maldad, a causa del demonio, a causa, y es el más interesado, de que el ser humano se siga destruyendo y dañando a sí mismo. No es culpa de Dios. Dios lo que quiere es enmendar, transformar, renovar, sanar, cuidar. Por eso nosotros tenemos que tener todas estas palabras en nuestra boca todo el tiempo. Todo el tiempo. No veamos, ya dejemos de ver a un Dios religioso. Dios no es religioso. Va a llegar un momento del juicio que ya sabemos, capítulo 20 de Apocalipsis, donde es el juicio del gran trono blanco, y ahí está, y ahí se acabó. Quien está en el libro de la vida se va a salvar, quien no está en el libro de la vida va a ser tomado por los ángeles y echado al lago de fuego. Ahí se acabó. Ya estuvo, terminó el problema. Pero no es un Dios que está molesto, irritado, enojado todo el tiempo. Y hay que estarlo apaciguando. Esa es una estructura dada por el demonio. Y muchos, como vienen de la religión y de todas esas falsedades, entonces traen al evangelio ese tipo de falsedades. La cuestión de que Dios está irritado a cada ratito y cada cosita que yo hago, entonces lo molesta. Simplemente tengo que pensar y yo ya pequé. No, no es así. Claro, de la abundancia del corazón, dice el Señor, habla la boca. Las consecuencias de lo malo que yo hago es ¿por qué? Porque yo no me lleno de Dios. Y claro, si hay maldad en mis pensamientos, si hay maldad en mi corazón, si hay maldad en mis deseos, es porque yo no me estoy llenando de Dios. No estoy usando los medios y las formas de Dios. De ahí el pecado es nada más consecuencia. El pecado, la maldad, las riñas, las iras, los celos, todas esas cosas, por supuesto, cualquier otra depravación, es porque yo lleno mi mente, mi corazón, mis pensamientos de cosas malsanas y perversas. Por supuesto que no tiene fuerza. Por supuesto que no voy a poder detenerme, restringirme, ni siquiera aunque me ponga esposas, no sirve de nada. El Señor por eso trató el corazón. Y no se trata de que nos ofendamos o nos golpeemos o nos irritemos contra nuestros propios pensamientos. ¿Cómo cambio yo mis pensamientos? Bueno, encauzándolos a las cosas de Dios. Así yo cambio mis pensamientos.
Tengo que leer más la palabra, tengo que meditar más la palabra de Dios. Si no la puedo leer en ese momento, tal vez en todo el día, bueno, la voy a poner en audio, pero voy a llenarme de las cosas de Dios. Voy a buscar un versículo importante, voy a leer en los programas bíblicos cómo es que van y entonces voy a seguir esos programas y voy a estar meditando en todo eso. Ese es el problema de los cristianos, que no sigan los medios y las formas de Dios, que también tienen que ser por amor, no pueden ser por imposición. Me tiene que decir la verdad, ¿cuántos capítulos leyó esta semana? ¿No? Y si no, es un castigo. No, lo paso al frente. A veces decían eso, ¿no? Lo pasamos al frente a cantar o a hacer algo. Entonces, nuevamente, no se pueden tomar las cosas como castigo. Que también yo lo he mencionado con respecto a la religión. Con respecto a la religión, llega el pecador o la pecadora, ya saben que se tiene que confesar que es parte de uno de los sacramentos. Entonces, ¿qué dice el cura? Ah, bueno, quiero que me reces tantos, tantos y quiero que reces tantos, tantos. Entonces, el rezo es un castigo. Por supuesto que lo van a ver como castigo y muchos cristianos ven la oración como un castigo. No es igual, obviamente, nunca ha sido igual y nunca será igual, pero como ya sabemos que todo esto es trastorno, apostasía y todo lo demás, entonces ahora al rezo religioso le llaman oración y es mentira, total mentira. Ellos no están orando, no le están hablando a nadie, no lo creen. Por eso es que necesitan las imágenes. Necesitan la imagen para asegurarse en sus mentes y en sus conciencias que Dios está ahí. No es cuestión simplemente de idolatría, es cuestión de que su espíritu está muerto. Y aunque dicen Dios está en todos lados, pero necesitan la imagen para que la presencia de Dios esté ahí. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros somos templos del Dios vivo. Nosotros, está en nosotros y en todo momento nos está escuchando. Entonces, por eso es que no necesitamos imágenes ni nada. O sea, consideren la forma de pensar de las personas y empecemos a tocar sus corazones. No toquemos tanto sus conciencias. Toda la gente ya lo sabe. Digamos, los homosexuales, los transgéneros, todas esas gentes ya saben que se van a ir al infierno. Los narcotraficantes ya lo saben también. ¿Qué cosa nueva les vamos a decir? Hasta lo dicen. Yo ya lo sé. ¿Qué me vas a decir? Una de las grandes fallas de la iglesia es que perdió el presentar ese gran mensaje de amor. Aparentemente es porque ya no lo cree. Aparentemente es porque lo ven y lo consideran todo en forma religiosa. Y también, ¿qué tanto me llena a mí ese mensaje de amor? Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo tengo que llenarme del amor de Cristo. Él tiene que llenarme de su amor. El amor de Dios fue derramado en sus corazones junto con el Espíritu que les fue dado, dice el apóstol capítulo 5 de Romanos. Entonces, todo el amor de Dios está en mí, conmigo. Y entonces, ¿por qué yo vivo triste, decaído, deprimido, irritado, enojado? Claro, entonces voy a construir a un Dios enojado, porque ese es el Dios en el cual yo creo. Y Dios no es así. Dios no es así. Dios apartó el pecado completamente. Dios sacó el pecado de nuestras vidas completamente y dice claramente en el Antiguo Testamento, ya no me voy a acordar más de sus pecados. Claro, seguimos haciendo lo malo porque somos imperfectos. Nuevamente entra la cuestión que hablaba hace un momento. No nos llenamos de las cosas de Dios. Lo que llamamos el andar en el Espíritu. Ahorita lo vamos a mencionar. No andamos en el espíritu. ¿Y qué quiere decir andar en el espíritu? Ah, voy a andar como que en el cosmos haciendo viajes espirituales o alguna cosa así. O me voy a poner ahí de rodillas 3 horas. Y eso es, no, es llenarme del conocimiento de Dios, de lo que Él quiere para mí, de lo que Él quiere para el mundo, del amor de Dios, de cuánto me ha amado y todo lo que ha hecho por mí. Ese es el mensaje. Cuando no presentamos ese mensaje, entonces estamos presentando un mensaje escueto, inválido. Un mensaje que tarde o temprano, y no nos debe sorprender, tarde o temprano, las personas se van a alejar. No me malentiendan. Sí, es importante que sepan que se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en este mundo para testificarle a las personas que si no creen en Cristo, si no se refugian en Cristo, terminarán en condenación. Ese es uno de nuestros objetivos. Hablarle al mundo, pero ahí estamos hablándole al mundo en general. Es como cuando Noé, dice el escritor de Hebreos, Noé por su fe condenó al mundo.
¿Y qué era Noé? Lo menciona el apóstol Pedro, pregonero de justicia. Noé era pregonero de justicia y por su fe condenó al mundo. Entonces, hasta cierto punto a nosotros también nos toca hacer lo mismo. Sí, tenemos que señalarle al mundo que se van a ir al infierno. Y sí, ya lo saben, ya lo saben. Muchas veces no hace falta que nos dediquemos tanto tiempo a hacer eso. Eso sale rápido. Pero hablarles del amor del Señor Jesús. Está bien, vino por causa del pecado, nuestra condenación, nuestra ruina, nuestra caboci. Estábamos muertos en corrupción, en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, capítulo 2 de Efesios. Sí, estábamos ahí, pero entonces brilla el amor del Señor Jesucristo, ese amor tan grande que lo dejó todo, que se despojó de todas las cosas por venir a salvarme a mí. Y literalmente se metió en ese pozo de maldad, fétido, podrido, en donde yo estaba. Él siendo perfecto, él siendo Dios desde la eternidad. Se metió en ese pozo y recibió esa copa de pecado y recibió la copa de la ira de Dios, que a mí me correspondía. ¿Por qué? Por amor. Por amor. El Señor dice, bueno, alguien podría decir es que era demasiado obediente, era muy obediente. Sí, obedecía al Padre, pero porque era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era la de Él, era la misma voluntad. Aún así, dice el apóstol Juan, o escribe el apóstol Juan, son palabras del Señor Jesucristo, tengo este mandamiento. Tengo poder de poner mi vida y tengo poder de volverla a tomar. Si el Señor quería en cualquier instante, decía, no, ya no lo voy a salvar. En cualquier instante, en cualquier segundo, no los voy a salvar. Y regresaba a su trono, regresaba a su gloria. Imagínese la tentación que tuvo el Señor. Él estaba completamente entregado en amor a nosotros, de tal manera que no titubeó ni siquiera un segundo de por qué estaba en esta tierra. Eso es amor. Y ese es el mensaje que debemos presentar por sobre todas las cosas, sea que nos oigan, sea que no nos oigan, que se burlen, no importa, ¿a quién importa? Es el mensaje que nos corresponde y estamos pescando. ¿Se acuerda? Estamos pescando. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesús, a toda esa multitud. Sí, pero la multitud no iba a creer. Pero uno, una, dos, tres, cinco iban a creer. De eso se trata, hacer el llamado o echar la red, tirar la red, ¿no? Ir a pescar. Entonces, las bienaventuranzas son muy importantes. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso ya lo vimos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. ¿Cuál es la palabra clave o la expresión clave? Son dos palabras que yo veo. No sé si ustedes las ven. A nivel de esperanza, a nivel de agrado, a nivel de enriquecer. En este caso, pues está hablando del reino de los cielos. A nivel de enriquecer a las personas pobres en espíritu. ¿Cuál sería la palabra clave? Las palabras. Y lo vamos a ver en las bienaventuranzas, entonces por eso lo señalo. Vean, esto es muy importante esto es muy importante en el estudio bíblico. En el estudio bíblico es importante ver las palabras porque incluso lo sabemos de memoria, pero ahorita los estamos estudiando en lo profundo. Y tenemos que encontrar cuál es el sentido. Por ejemplo, mencionaban la bienaventuranza. Bienaventurados. Sí, pero ¿por qué son bienaventurados? Lo que mencionaron, de ellos serían las tres palabras. Y tomen en cuenta que no son verbos, no son palabras importantes, sí son preposiciones y diferentes cosas así, a veces son pronombres, pero por eso es que hay que ponerle atención a cada palabra. No, no leamos por leer, sino pongámosle atención. Vean que el Señor no dice van a entrar en el reino de los cielos, no dice van a ver el reino de los cielos. No dice serán recibidos en el reino de los cielos. Y esto pasa con muchas traducciones. No digo específicamente este pasaje, no lo he visto en otras traducciones,
Pero hay pasajes que en otras traducciones les cambian los nombres, el de, el en, y todo eso es muy importante. Para Pablo, el en es muy importante, porque él nos dice que estamos en Cristo, no somos de Cristo. Sí somos de Cristo, pero estamos en Cristo, tiene otro sentido. Y en muchas traducciones bíblicas, por ponerlas más adaptadas al ser humano, más fáciles de entender o cualquier cosa, pero le quitan estos detalles importantísimos. No vamos a entrar al reino de los cielos. No vamos a ver el reino de los cielos. Que sí, sí vamos a hacer todo eso, pero lo que está diciendo es mucho más alto. De ellos es, a ellos les pertenece. Ellos van a recibir el reino. Por eso es que son bienaventurados. Por eso es que son bienaventurados. Casi que de ahí parten las otras bienaventuranzas. Esta es la base, esta es la básica y elementalmente es maravillosa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos esperando es un reino, el reino glorioso de nuestro Dios. Claro, hay un entretanto, una cosa y otra. Sabemos que no es por ser pobre en espíritu que la persona va a recibir el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pobre en espíritu? Por eso les puse una línea. Ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Creer en Cristo. Creer en Cristo porque entonces viene la salvación a esa persona. Sus pecados son perdonados, cancelados y esa persona es justificada. Está recibiendo al Señor Jesucristo y por medio de Él es que entramos al Padre. Ya lo sabemos y eso es lo que tiene que suceder. Pero muy interesante que el Señor lo que está haciendo es darnos el principio, la ruina humana y la promesa y la dicha que Dios va a traer por medio de el Señor Jesucristo. Es muy interesante lo que hace, pero ¿y esto por qué lo hace? Porque está llamando al corazón. ¿Quién se cree pobre en espíritu? ¿Quién se siente pobre en espíritu? Sabemos que los religiosos no, muy probablemente los ricos no, aunque hay ricos que son pobres en espíritu. Pero los pecadores, malsanos, los pobres, los indigentes, se sienten pobres en espíritu. Por supuesto que sí. Está llamando a los corazones. Yo soy pobre en espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces viene la historia del evangelio, el asunto del evangelio, el asunto de la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? De ahí, ¿qué pasa? Ya sabemos, ¿qué pasa después que recibimos a Cristo? Ya sabemos que por medio del Señor Jesucristo recibimos el nuevo nacimiento, lo que se llama nuevo nacimiento, que quiere decir que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Le pertenecemos al Señor por tener al Espíritu Santo en nosotros. Y de ahí, ¿qué le toca al creyente? Porque ya serían creyentes, ya no serían pobres en espíritu, ya serían creyentes. ¿Qué tiene que hacer? Lo que llama el apóstol Pablo, andar, andar en el Espíritu. Cuando el creyente anda en el Espíritu, entonces ya empieza a ver o a percibir, si quieren verlo así mejor, mejor usemos las palabras percibir o discernir, porque no lo vamos a ver. No vamos a ver el reino de Dios, no vamos a oír el reino de Dios, vamos a percibirlo espiritualmente. ¿Por medio de qué? Por medio de las bendiciones de Dios, el favor de Dios, el cuidado de nuestros corazones, el alimento que nos da con su palabra se vuelve viva y entonces nos alimenta, nos llena, nos guía, nos dirige, nos cambia, nos corrige, nos enseña. Estamos percibiendo el reino de Dios. Y por supuesto, todo esto culminará en este reino glorioso que el Señor Jesucristo va a establecer. Por eso no nos deben sorprender los ladrones, las muertes, los asesinatos y todas esas cosas. Esto es porque es el reino establecido por el demonio y todos sus secuaces. Este es el reino del diablo. Que Dios tiene que ver en cuanto a cambia ciertas cosas, dispone, dirige, Él es soberano absoluto. Sí, y es un poquito complicado, no quiero entrar a eso en sí, pero básicamente el diablo solamente puede hacer lo que Dios, el cauce que Dios le deja. De esos límites ya no se puede mover. Y creo que ahí mejor lo voy a dejar, porque es bien complicado. Y también es interesante, pero no estamos viendo eso ahora. El Señor le ha permitido al diablo tener su reino por cuestión del pecado, por consecuencias del pecado, para que nosotros veamos las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia de ser rebelde a Dios? ¿Y cuál es la consecuencia de obedecer a Dios
seguirle, servirle, entregarse a Él, lo vamos a ver. ¿Por qué? Y todo esto es muy importante porque lo vamos a predicar. Por eso es que no es cierto que se va a perder la memoria cuando lleguemos ante la presencia del Señor y que yo ya no me voy a recordar de aquel, de aquello, de aquellos o lo que sea. No es cierto. Nos tenemos que recordar de todo. Nos vamos a recordar de todo, de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos sacó el Señor y en dónde nos puso, porque todo esto lo vamos a predicar a las naciones, a los pueblos. ¿Se dan cuenta entonces cómo está el proceso? Nosotros sabemos el proceso, pero el Señor se dedica de una forma muy sencilla, muy sensible, muy tierna, muy, muy para cobijar el corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, a ellos se les está ofreciendo. Dios quiere hacer el reino y se los quiere entregar. Es muy importante que vean qué diferencia es. Van a ver el reino de Dios, van a entrar al reino de Dios, van a estar en el reino de Dios, muy diferente. No, es mi propiedad, me pertenece. En ese reino glorioso de Dios hay para mí herencia. Y es una herencia perpetua, es una herencia eterna. Pero, por supuesto, soy pobre en espíritu, mi corazón está quebrantado. Es decir, vengo como ser humano arruinado a Cristo Jesús. Todo ser humano está arruinado, ya lo sabemos. Estábamos muertos en delitos y pecados, versículo 1, capítulo 2 de Efesios, muertos en delitos y pecados. Todo ser humano está arruinado, quebrantado, destruido, pudriéndose. Eso es lo único que está pasando, pudriéndose. Solo que no se ha podrido completamente. Pero eso es lo que le va a pasar a todo ser humano. Cuando viene Cristo, y por eso es que viene Cristo entonces a rescatar a los pobres en espíritu, para entregarles el reino. Claro, sabemos que entre el Evangelio y toda la doctrina y toda la revelación está entonces el entregarse al Señor Jesucristo. Él es la puerta, yo soy la puerta, ¿se recuerdan? Es una de las imágenes que nos da el Señor. ¿A qué se refiere? Él es la puerta del reino. Y para poder entrar al reino, primero tengo que entrar a través del Señor Jesucristo. Entonces nazco de nuevo, soy hijo, son hijas de Dios. Y por supuesto ya nos toca andar en el Espíritu. Y al andar en el Espíritu, yo empiezo a vivir, a percibir, a discernir el reino de Dios. Y eso no es aburrido, eso no es cansado, eso no es tedioso, eso no es molesto. Eso va a alimentar mi espíritu, va a alimentar mi corazón, va a darme dicha, va a darme consuelo, va a darme paz aún en medio de los problemas, las dificultades. Ya se dan cuenta, o sea, no se trata de estar en la iglesia en una situación y en un lío de juicio, de pecado, es que es pecador, es que solamente piensa en maldad. No se trata de eso, sino que nos llenemos del amor de Dios. Aquellos que desprecian una relación con el Señor están despreciando su amor. Y no hay nada, ningún problema, ningún dolor, ningún pecado demasiado grande que el Señor Jesús no lo pueda componer, satisfacer, arreglar y enmendar. No existe. Su falta de fe, sí. Yo puedo decirle a Dios, no, es que no me vas a quitar ese pecado. Yo soy quien le dice al Señor, es que este dolor que está en mi corazón no se va a ir nunca. Ahí está. Ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque usted se lo está diciendo a Dios. Y no importa qué tanto lea la Biblia, no importa qué tanto ore. Ahí se va a quedar su dolor. Porque usted no deja que el Señor Jesucristo trabaje en su corazón. Fíjense, hay un documental, perdonen, no me acuerdo cómo se llama ese documental, pero era de un psicólogo, si no estoy mal, y este psicólogo se especializó en una cuestión. Dijo, lo que pasa con las personas adictas es que tienen un vacío por dentro. No son personas no son malhechores, obviamente hacen maldades, ¿no? Una persona adicta siempre va a ir a robar y todo lo demás, pero no es que sea, no es que en sí sea una persona, llamémosle maldita, pues malvada, perversa, sino que es una persona herida y tiene algo herido en su corazón. Niñez, adolescencia, algún abuso,
¿Qué es lo que tiene? Y así iba el documental y me pareció muy interesante porque estaba hablando de las adicciones a los medicamentos, que muchos tienen adicciones a los medicamentos. No se trata de que, ah, no, solo porque no es cocaína, entonces no, yo no soy adicto. Puede ser adicta a los analgésicos y esa es una adicción también. Pero muy interesante eso, ver a las personas humanas en su pobreza de espíritu. Y eso es lo que son. Y no les digo para que vayan a hablarle a los sicarios, pero los sicarios tienen un daño, tienen problemas, gravísimos problemas. Claro, no lo quieren buscar, no quieren cambiar, no quieren hacer ninguna cosa y ciertamente son personas peligrosas. Que diría yo solamente que Dios llame a algún creyente y vete con los pandilleros o algo así. Ahí sí le toca, no queda de otra. Pero son personas dañadas, son personas lastimadas, que en consecuencia se alejan más de Dios, se pervierten más, destruyen más sus vidas y destruyen a todos a los que están a su alrededor. Entonces, veamos las cosas diferentes, no nos adelantemos a juicio. Recuerden, esa es la mente religiosa. Quitémonos ya la mente religiosa. El Señor está hablando directamente a los corazones y quiere tocar el corazón y quiere tocar la vida de las personas y estimularles al amor. ¿Se recuerdan en los ejemplos de fe todo lo que vimos? ¿Por qué no tenían amor ahí? ¿Por qué no estaba el vehículo del amor? Porque apenas se estaban presentando Dios y Dios se estaba presentando por medio de sus pruebas de poder, las sanidades y todo lo demás. Lastimosamente, mucha gente que fue sanada, porque el Señor sanó a muchísimos, mucha gente que fue sanada no encontró lo más precioso, lo más sublime de Él, que era llenar sus corazones, que dejen de ser pobres, aliviar sus cargas, sus dolores, sus problemas. La iglesia debe ser eso. El servicio debe ser eso. Parte de eso, obviamente, porque depende hasta de la misma disposición de la persona. No, yo ya sé, yo ya lo sé todo. Ya con esa disposición ya le cerró las puertas al Espíritu Santo para que toque su corazón. No es bueno ser así, especialmente cuando se ve ciertas condiciones. El Señor quiere sanar sus vidas y mi vida. ¿Y por qué yo hago esto mal? ¿Y por qué yo pienso esto mal? Hay soledad. ¿Por qué yo tengo esto perverso? Ah, ¿hay algún problema? ¿Algo pasó? ¿Algún abuso? Son pobres en espíritu y el Señor vino a aliviar a los pobres en espíritu. Sabemos que hay un proceso entre ser pobre de espíritu y pertenecerle al reino de los cielos. De hecho, todos los creyentes que ya partieron a la presencia del Señor todavía están esperando el reino de los cielos. Todavía lo están esperando. Con esto, bueno, sabemos que el Señor fue a prepararnos lugar allá. Así dice el Señor, lo expresa capítulo 14 de Juan. Allá fue a prepararnos lugar. Entonces sí, tienen un lugar allá, pero sabemos que la verdadera herencia nuestra es aquí. Ellos todavía están esperando el reino de los cielos, que todavía no se ha manifestado completamente. Eh, pero eso no invalida las palabras del Señor, pues al final son universales y son eternas. La siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. El Señor, Dios, es un Dios de consolación, de consuelo. ¿Cuál podrían ver ustedes como clave en esto? ¿O qué cosas ven ustedes como clave? Recibirán, sí, sería muy buena palabra. Y no sé si notaron con respecto al versículo 3 que la bienaventuranza tiene un principio. En sí, el principio no es la bienaventuranza. Quiero decir, son bienaventurados por algo, por esto. Por eso vimos acá. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. La fuente es con lo que el Señor termina. De ahí viene la bienaventuranza. O sea, son tres veces dichosos. Son tres veces dichosos, son bienaventurados. Y entonces, ¿por qué son bienaventurados los que lloran? Obviamente, llorar, una experiencia que todos conocemos. Todos la conocemos perfectamente.
será que aquí el Señor nos está dando una clave? ¿Por qué el Señor puso el llanto en nosotros? Clamor, angustia. Lloramos porque estamos angustiados. Es un desahogo, pero nos da paz. Ahora, hay diferentes tipos de llanto. ¿Siempre el llanto nos da paz? Bueno, un desahogo es solo un explayarse, ¿no? Que sería, creo que la palabra, o quitarse una media carga, por así decir. Pero sería una pena psíquica, tal vez. Pero el problema ahí sigue. El llanto de alegría, el llanto de recibir consolación, el llanto de recibir sanidad, ¿no? El llanto del amor al Señor. Es muy interesante, o sea, porque no habíamos visto esto hasta el punto en que el Señor toma en cuenta eh, mucho nuestro llanto. ¿Y por qué estamos llorando? De hecho, no quiero decir que sea llanto, pero la expresión de la intercesión que hace el Espíritu Santo por nosotros, dice el apóstol Pablo, lo hace con gemidos indecibles. Y ese gemidos indecibles no es jeringonza y toda esa cosa que dicen ahora, sino que es angustia. Es como que el Espíritu Santo estuviera intercediendo por nosotros con angustia. Incluso creo que se asocia a alaridos. Esos son los gemidos indecibles, son como alaridos. Entonces, es esta expresión de llanto, el Señor la toma en cuenta. No, no quiero decir que nos pongamos aquí a llorar todos entre todos, llegamos a una cosa rara. No se trata de eso, sino que en su secreto, en su área, en donde usted toma en cuenta, tiene este problema, tiene esta dificultad y por qué no llora. Puede ser por un lado que ha llorado mucho. Eso también el Señor lo nota. Puede ser que en algún momento usted no llora mucho. Por otro lado, puede ser que, y creo que todos nosotros somos así, no pedimos a Dios con angustia. Señor, quita esto. Señor, cambia esto, pero hay angustia. Hay una necesidad. No somos sensibles. Dureza, dureza de corazón, lo cual no es bueno. Lo cual es dureza del corazón, quiere decir insensibilidad. ¿Y eso por qué? Por daños, daños y daños y daños en años, muy probablemente. Y entonces, ¿qué quiere hacer el Señor? Vean, ¿cuál es la respuesta? Consuelo, consuelo. Y bueno, sí, mencionó alguien las palabras importantes, no sé, no me acuerdo cuál dijeron. Recibirán, creo que dijeron. Recibirán. Entonces, el Señor no está hablando em, no está hablando un posible, y eso es lo bueno de Dios, siempre tomen en cuenta eso, y por eso les hablaba de las palabras. Nunca habla Dios en un posible, tal vez sí, pudiera ser. Dios nunca habla así. Recibirán, y esto a mí, que lloro, que, que me lamento, me dice que Dios me ha prometido consolarme, no endurecerme, porque al endurecer mi corazón, ¿qué pasa? Es porque o yo estoy solo, o estoy tratando mal mis problemas y el daño que yo he recibido. Y no nos preocupamos por eso. No nos preocupamos. Sabemos que este mundo nos trae daño, nos trae conflicto, nos trae problemas y cómo lo tratamos nosotros. Y por eso les hablaba del ejemplo de este documental. Nuevamente les digo, perdón, no me acuerdo cómo se llama el documental, pero este hombre trataba las cuestiones de adicción, diciendo en realidad esas personas lo que tienen es dolor en sus corazones. Y muchas personas, muchas veces las personas enojadas, que se irritan, que golpean, en realidad hay un daño en su corazón. ¿Cómo fue su crianza? Y véanlo. Muchas veces esas personas que le pegaron a la mujer, y no los estoy justificando en ninguna forma, estamos hablando de la condición humana. Esas personas que le pegaban a la mujer, esos miserables, esos, ya saben, cualquier otro calificativo que le quieran poner, pero a él tal vez de pequeño lo maltrataban y lo abusaban, sean sus padres, tíos o quien sea.
Tal vez sus padres los abandonaron. El abandono en un niño es terrible. Y a veces el niño siente el abandono simplemente porque la mamá se va a trabajar. A veces, digo a veces. Pero entonces todos estos son daños que pueden quedar en el corazón y no se tratan. El Señor Jesucristo lo puede tratar todo y lo quiere tratar todo, pero aún así los mismos cristianos endurecemos el corazón. No dejamos que el Señor nos trate y que nos trate ¿con qué? Con su amor, con su consuelo. Por eso es tan importante y me llama la atención. No les estoy diciendo que evangelicen mal o que evangelizaron mal. No, ninguna cosa así. O sea, hablar del juicio divino, sí, es bueno. Hablar de la condenación eterna, está bien. Si usted no cree en Cristo, se va a ir al infierno. Sí, está bien. Pero ¿por qué no mejor ir ampliando y procurar el consuelo de las personas y hablarles en forma de que reciban ese consuelo? Recibirán consolación. ¿Y por qué van a recibir consolación? Nuevamente, no voy a ponerlo otra vez todo, ¿no? Pero ahí tienen el proceso. Venir a Cristo, nacer de nuevo, están en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Colosenses, el apóstol Pablo dice en Colosenses, él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino pero al reino de su amado Hijo, amado Hijo. Entonces, estamos en el reino y debido a que estamos en el reino recibimos consolación. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Nuevamente, que lo miran de forma religiosa. Y en el caso de los bautistas, el problema es su incredulidad. Su incredulidad es abundante. Porque si creen en la salvación, vaya, pero como que ahí se quedó, ahí se acabó. Pero si todos necesitamos consolación, todos recibimos daños, todos tuvimos traumas, todos tuvimos problemas. A todos nos insultaban, nos despreciaron alguna vez, cualquier cosa. Pero el Señor está en nuestra vida para darnos consolación. Pero no tenemos una relación con Cristo para sanar nuestras almas. Piénselo. Claro, cuando tenemos un problema, le pedimos a Cristo, el Señor nos ayuda, nos alivia, pero ahí lo dejamos. Ahora, no nos damos cuenta y por eso la oración es tan amplia, tan profunda, porque no nos damos cuenta que en medio del problema y por eso el Señor lo deja, que pase un tiempo. En medio del problema, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es parte de de la consolación. Por eso dice que Él es el buen pastor. ¿Y qué pasa con Jehová es mi pastor? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. ¿Qué? Descansar. Eso es descansar. No es lugares de delicados pastos, ya es mi meta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él me va a guiar a un lugar de consolación para mientras, para reponerme, para recargarme y de ahí seguir. Y me va a llevar hasta terminar el problema, incluso el problema de la muerte. ¿A qué me refiero con el problema de la muerte? Por eso es tan importante el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy caminando para partir de esta vida. A veces, por supuesto, ¿no? Nos cae un piano encima, entonces no nos damos cuenta. Simplemente ya entramos a la presencia del Señor. Pero muchas veces ahí está el diagnóstico, ahí está el problema, te queda tanto tiempo. Ese es el camino de sombra de muerte. Y ahí está el Señor. Y ahí está el Señor dando consuelo. Y ahí está el Señor dando alivio. Y ahí está dando su paz que sobrepasa todo entendimiento. Para eso es su paz. Para eso es su gozo. Para eso es su consuelo. Y que nosotros lo veamos y que por supuesto llevemos ese mismo consuelo a otras personas. Se nos acabó el tiempo. No sé si tienen preguntas o comentarios. Obviamente solo nos quedamos en estos dos versículos y tenemos que pasar todas las bienaventuranzas. Pero cambiemos el mensaje o añadámosle, pues, si quieren verlo así. Vamos a añadirle al mensaje. No podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que dar consuelo, tenemos que dar amor, tenemos que dar alivio, tenemos que dar compasión, tenemos que ser eso, vivir eso, para ser verdaderos mensajeros del Señor Jesucristo.